Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el doctor Alfonso Martínez Lascano para Radio. Un saludo especial y cariñoso para todos los escuchas. Bueno, pues hoy voy a hablar de un tema que he venido desarrollando, que son las deficiencias estructurales. Cuando se habla de estructura, es un término utilizado para un sistema organizado y ordenado, es decir, compuesto por diferentes elementos. Generalmente una estructura es un soporte que da estabilidad, algo ya sea físico o abstracto. Ahora, cuando hablamos de deficiencias estructurales, primero, pues decimos que una deficiencia es algo que se refiere a una carencia, a la falta, a la limitación en el funcionamiento y en el desarrollo de. En ese sentido, podríamos decir que hay tres deficiencias estructurales, lo más sintéticamente posible en el campo del derecho y sobre todo en el campo de los derechos humanos. ¿A qué se refiere una deficiencia estructural? Pues a una debilidad, algo que está mal en la estructura, algo que pierde la estabilidad, que no da una resistencia y que no permite un enlace integral. Espero que esto tan abstracto se entienda que una deficiencia estructural quiere decir simplemente que las cosas no funcionan como deberían de ser. Y en ese sentido, la Constitución, podríamos decir la Constitución mexicana, tiene artículos en el capítulo de derechos humanos que violan derechos humanos, como el caso del arraigo penal y el caso de la prisión preventiva oficiosa. Desde luego, esta es una deficiencia estructural grave de un sistema democrático. Otra deficiencia estructural es el comportamiento del Poder Judicial cuando no ejercen la obligación de procurar la protección de derechos humanos de forma más eficaz. Para eso cuentan con una herramienta que es el control difuso de convencionalidad, que quiere decir proteger derechos humanos. En este sentido, los propios tribunales han establecido, sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se puede aplicar los tratados internacionales cuando la Constitución limite la protección a estos. Es decir, violan hasta la propia Constitución porque la propia Constitución establece el principio pro homine, que quiere decir la mejor protección posible. En este sentido, los jueces están obligados a ejercer un control difuso de convencionalidad de oficio sin que se lo pidan las partes y deben hacerlo en su tarea diaria. Sin embargo, vemos que no lo hacen y esto podríamos decir que son por dos cuestiones. Cuando hablamos de los jueces, por cobardía, cuando hablamos de los jueces, por ignorancia, pero cuando hablamos de la Suprema Corte de Justicia, pues por política. Y finalmente, podríamos decir, el origen de esas deficiencias estructurales está en la educación. ¿Por qué? Porque se sigue enseñando en México, en la mayoría de las universidades, el derecho bajo una epistemología decimonónica. Es decir, los saberes y los alcances del conocimiento de aquellas épocas, y esto hace que no puedan desarrollar pues la vanguardia o la frontera del conocimiento, que es la protección de derechos humanos. Urge analizar y comprometerse para reforzar el derecho en México, sobre todo la protección de derechos humanos y reconocer las deficiencias estructurales en la Constitución, en el Poder Judicial y en el área educativa. Hasta aquí mi comentario. Mando un saludo especial al director, al señor, eh, se me fue el nombre. Bueno, nos vemos en la próxima. No es cierto, ya me acordé. Mario Artuza, un abrazo grande. Hasta pronto.